Nosotros vamos a presentar el diseño de un MOOC que está dirigido a profesorado de todos los niveles educativos y que busca formarles en los fundamentos de la investigación educativa como una herramienta para evaluar innovaciones docentes. Es una acción impulsada desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia en colaboración con el IUED y la Facultad de Educación, como acaba de decir Ángeles. Nosotros entendemos que las innovaciones son una parte más de nuestro trabajo como docentes y solo hace falta ver el programa de las jornadas que se están celebrando. Hay un montón de profesorado con inquietud por hacer innovaciones, y las innovaciones, así dicho de una manera muy sencilla, son unos elementos que utilizamos los docentes para modificar una situación de partida con la que no estamos a gusto, algo que no funciona, para generar una situación de llegada que mejore esa situación inicial, ¿no? Nosotros lo que proponemos es que toda innovación debe llevar asociada indisolublemente su evaluación, ¿no? Consideramos que no tiene sentido hacer una innovación sin una evaluación que genere evidencias de lo que está pasando. Las innovaciones pueden funcionar mejor, peor, al 100% o al 20%. Y creemos que es obligación de los docentes y las docentes que las promueven conocer hasta qué punto está funcionando esa innovación, en qué condiciones funciona, qué limitaciones, qué ventajas, dónde va bien, dónde va mal. Y lo que proponemos es que es la investigación educativa la que va a poder facilitar esas evidencias. ¿Qué hacer con esas evidencias? Pues muy fácil. Tenemos, después de recoger las dos opciones y algunas intermedias, ¿no? Una opción es ver que la innovación no funciona, con lo cual tendríamos que descartarla. No vamos a someter a los estudiantes otra vez a un ciclo de algo que no funciona. O ver que sí que funciona, que hay algunos aspectos que funcionan y otros no, conocer la innovación en profundidad, y eso permite hacer un segundo ciclo, un tercer ciclo y así sucesivamente. La ventaja que tenemos al haber recogido previamente las evidencias con la evaluación es que podremos mejorar de una manera fundamentada los sucesivos ciclos de aplicación de esa innovación. La cuestión aquí, y es por lo que empezó todo este proyecto, es si el profesorado conoce estas herramientas. Nosotros, la gente que se dedica a la investigación educativa o a la investigación en psicología y esto, pues sí puede estar formada. Entendemos que otro tipo de profesorado de otras etapas educativas o de otras áreas dentro de la universidad no lo está, porque pueden hacer sus investigaciones con unas metodologías que están alejadas de la metodología que se utiliza en investigación educativa. Entonces, para formar ese profesorado es como surge en realidad este MOOC, ¿no? que tiene su origen, como decía Ángeles antes, en una inquietud que surgió aquí en la UNED, en profesorado de la UNED, de distintas facultades, por generar esas evidencias de las que hablábamos antes y por dotar a los proyectos de innovación de un cuerpo metodológico sólido que permitiese al final de la innovación pues, tomar las decisiones que comentaba antes, ¿no? Ese profesorado contacta con el IUED y el IUED contacta con la Facultad de Educación, y como consecuencia de eso formamos un equipo de trabajo que termina culminando en el diseño de lo que llamamos el ciclo de iniciación a la investigación educativa para la innovación docente. Se ha implementado y se ha desarrollado en dos ediciones, en el curso 2021 y en el 21-22, en este. Como consecuencia, recibimos el encargo de la cátedra de diseñar un MOOC, utilizando la experiencia acumulada, para pues, que esta acción formativa salga de los muros de la UNED y se pueda beneficiar a profesorado, como decía antes, de todos los niveles educativos y de, bueno, pues de distintos ámbitos de España e Iberoamérica. El equipo que está trabajando en el diseño de este MOOC se nutre fundamentalmente de dos departamentos de la Facultad de Educación, de los departamentos de métodos de investigación y diagnóstico en educación 1 y 2. Está también trabajando intensamente y haciendo un gran trabajo Mónica Vil en la parte de digitalización, y pues Ángeles nos está ayudando
en esos momentos en los que las cosas se atascan y es necesario que intervenga. Cuando recibimos el encargo del IUED en aquel momento para diseñar el ciclo inicial que ya hemos aplicado en 2 ocasiones, nos pidieron 2 cosas. Una, que fuese un ciclo adaptado a la situación de las personas que estaban interesadas. Y las personas que estaban interesadas, aquí pongo un diagrama, venían de distintas facultades de la UNED, Geografía, Historia, Económicas, Derecho, Filosofía, etc. O sea, gente, como decía antes, con una formación amplísima en su campo, con un dominio de la metodología de investigación de su campo evidente, pero que en muchos casos no habían utilizado la investigación educativa nunca, ¿no? Por tanto, ese primer supuesto era partir de un nivel cero y que cualquiera de estas personas pudiese seguir la acción formativa que íbamos a diseñar sin demasiada frustración y de una manera, digamos, eficaz, ¿no? Un segundo supuesto es un supuesto de utilidad. O sea, nosotros no se nos encargó diseñar una acción formativa sobre investigación educativa, sino que nos encargaron una investigación, una acción formativa sobre investigación educativa aplicada a la innovación docente. Por esa razón, el diseño que hicimos del ciclo inicial estaba centrado en esa innovación. Todos los ejemplos, todas las actividades, vídeos, etcétera, giraban en torno a un contexto de innovación. Esto nosotros creemos que ha ayudado mucho a que la gente vea realmente que lo que está haciendo es útil, porque enseguida son capaces de transferir desde los ejemplos que ponemos en los distintos módulos del ciclo la utilidad para su proyecto en concreto, ¿no? El MOOC está compuesto por 5 NUCs que están entre 4 horas y 6 horas en cuanto a trabajo del estudiante. En el primero nos planteamos dar una visión general de lo que es aplicar la investigación educativa para evaluar un proyecto de innovación docente, es un breve de 6 horas. En el segundo trabajamos desde las herramientas cuantitativas para la elaboración del proyecto de innovación docente. Ahí hacemos una introducción a las técnicas estadísticas más sencillas y su aplicación mediante programas EPSS o alguno similar. El tercero lo dedicamos a cuestiones relacionadas con cómo recoger los datos, que también veíamos que era una cosa fundamental a la hora de trabajar en un proyecto de innovación, y hacemos, bueno, pues tratamos 2 aspectos. Uno, que es el que recomendamos para un proyecto de innovación, que es utilizar instrumentos que ya se hayan probado previamente y que nos pudieran servir para nuestro contexto, porque consideramos que lo importante del proyecto de innovación es la innovación, aunque la evaluación también lo sea, y seguramente no íbamos a tener tiempo para hacer un diseño completo de un instrumento. No obstante, también damos pistas sobre cómo redactar ítems y cómo, bueno, pues preparar nuestros propios instrumentos. El cuarto NUC está dedicado a, digamos, el otro paradigma de investigación educativa, el otro gran paradigma, que es el cualitativo, interpretativo, y ahí pues nos centramos en la observación como técnica y en las entrevistas. Y hay un taller muy interesante sobre cómo tratar datos textuales, cómo analizar datos textuales con Atlas-T. Finalmente, el último trata de cómo diseminar los resultados del proyecto de innovación para comunicarlos a la comunidad educativa, por eso una cosa que también es muy interesante, ¿no? En principio, esta es la temporalización que tenemos programada. Queremos hacer la primera edición del MOOC con sus 5 componentes antes de Navidades, empezando por el primero que pretendemos lanzar a mediados de junio. Antes del verano iremos con el segundo y ya después del verano completaremos el MOOC con los 3 últimos, el tercero, el cuarto y el quinto. El trabajo que hacemos en cada NUC es un trabajo que está basado en una secuencia de actividades, ¿no? Nosotros planteamos como punto de partida
una actividad que llamamos actividad formativa y que está desligada de la calificación del NUC, eso ya comentaré luego. Y el estudiante, digamos que tiene que resolver esa actividad en base a los materiales que suministramos, fundamentalmente en forma de vídeo. Ahí va a movilizar, resolviendo esa actividad, los contenidos que ha aprendido, entregaría la actividad y en la entrega de la actividad suministraríamos la solución detallada del caso que ha tenido que estudiar para provocar una autoevaluación. En términos de la certificación, hemos propuesto, por una cuestión de simplicidad, una evaluación sumativa basada en una prueba objetiva, ¿no? Y con eso se obtendría la certificación de cada uno de los NUC. Nosotros hemos hecho un planteamiento muy modular, en el sentido de que alguien que quiera hacer uno solo de los NUC puede, aunque recomendamos que se hagan los 5, ¿no? Porque tienen un hilo conductor y un sentido. Bueno, simplemente que veáis la pantalla de inicio del primer NUC. Lo estamos haciendo en UNED abierta y bueno, una plataforma que al menos en este contexto de la UNED conocemos. Tenemos algunos datos para finalizar sobre la primera y la segunda edición del ciclo. Y bueno, lo que hemos visto es que como siempre en la UNED nos preocupaba el tema del abandono, también aquí en este caso, lo que hemos visto es que perdemos muy poca gente en el transcurso de los distintos módulos y donde más se pierde es desde la inscripción hasta que empieza el primer módulo, ¿no? Pero la gente que empieza normalmente lo termina. Nos interesaba analizar el problema y nos pusimos en contacto con aquella gente que vimos que terminaba el primer módulo pero que luego no seguía, ¿no? Y lo que nos comentaban era que no era por la dificultad que habían encontrado en ese primer módulo, sino que era más bien una cuestión de tiempo y sí mostraban interés por si iba a haber alguna edición posterior para completar todos los ciclos, ¿no? El porcentaje de gente con respecto a inscritos que terminó en la primera edición era en torno al 60% y en la segunda edición bajó un poco. Hay que decir que en la segunda edición, además del PDI de la universidad, estaba también invitado profesores tutores que estaban trabajando en grupos de innovación docente y de hecho se nutrió bastante esa segunda edición de este tipo de perfil, ¿no? En cuanto a la satisfacción, hemos encontrado índices de satisfacción elevados y quizá el menos elevado que encontramos fue en cuanto a la pregunta en qué medida crees que ha mejorado tu nivel previo en la temática tratada. Ahí teníamos un 3,5 sobre 5. Es un resultado que, a pesar de no estar al nivel de los demás indicadores, a nosotros nos dijo bastante. Nos dijo bastante porque vimos que en la primera edición, que son estos datos, se matriculó gente que ya sabía. Esa gente que ya sabía es la que está contestando que no ha mejorado su nivel previo. Pero nuestro objetivo no eran ellos. Nuestra población objetivo era gente que no sabía nada. Y entonces, por eso ese dato que puede parecer negativo, a nosotros en realidad nos pareció positivo. La valoración final del ciclo estuvo en torno a un 9 sobre 10. O sea que consideramos que ha cumplido su función y no solamente con estos números, sino un poco con las percepciones que hemos podido pulsar de los compañeros y compañeras que han pues participado en esas dos primeras ediciones del ciclo. Y nada más, muchas gracias por la atención y por la oportunidad. Muchas gracias, Diego, porque realmente es un curso hecho con muchísimo detalle, muy específicamente dirigido a los objetivos que perseguimos y que esperemos que además, abriéndolo a través de la cátedra, nos sirva también para impulsar esa mejora, ¿no?, de la investigación e innovación docente, que es tan importante por lo que decías, por acumulación de evidencias, que es como todo funciona, y también en psicología, que es a donde nos vamos ahora.